Déjeme agarrar fuerzas para decir lo que voy a decir. Sabe que se dice que hay muy pocas cosas que duelen tanto como una infidelidad. Hay pocas cosas que duelen tanto como una infidelidad. No importa si la hemos pasado o no la hemos pasado, ¿sí? Pero entendemos el peso de esta palabra, ¿no? Entendemos el peso de la palabra infidelidad. Esto nos habla de traición, nos habla de ruptura, nos habla de una confianza destruida en segundos, ¿sí? Todos hemos oído, conocemos historias reales o historias ficticias en las novelas, en las películas, en tantos ejemplos, pero todos conocemos o hemos sabido de matrimonios que parecían perfectos por fuera, ¿sí? Y uno los veía y wow, ese matrimonio es mi aspiración, ¿sí? Y uno los veía con admiración a ciertos matrimonios, pero pues bueno, con el tiempo se descubrió que uno de ellos decidió pues ser infiel y lo fue por años y nadie se daba cuenta. Todos hemos sabido de este tipo de historias, ¿cierto o no? Aunque sea en la televisión. Pero sabe que ese tipo de infidelidades pues no son de un día para otro. Eso no es como que hoy me levanté con ganas de ser infiel. No, eso no nace de la noche a la mañana, ¿sí? Fueron pequeñas conversaciones, fueron pequeñas decisiones que se fueron tomando malamente hasta que el corazón ya no pertenecía a su pareja, ¿sí? Y mire, escúcheme lo que le voy a decir. La infidelidad en una pareja no siempre tiene que ver con la falta de amor, ¿sí? Se ha escuchado en muchos casos, muchos testimonios de personas que han llegado a ser infieles y ellos dicen, es que yo siento que amo a mi pareja. ¿Y por qué le fuiste infiel? No sé, no siempre es por falta de amor. También el factor oportunidad pesa más de lo que creemos, ¿sí? Muchas veces se tienen ciertas oportunidades ahí que si uno no esquiva, que si uno no pone atención, pues bueno, poquito a poquito te va enredando hasta que caes en el error, ¿no? Como decíamos ahorita, ciertas conversaciones, pequeñas decisiones, jugueteos, que le pico la costilla, que jijiji, jajaja. Bueno, la infidelidad emocional es mucho más común de lo que nosotros creemos. Hoy en día, con las redes sociales, pues no se necesita llegar a un acto sexual para saber que una pareja está siendo infiel, ¿sí? No hay un perfil único de una persona infiel, ¿sí? No es como que todas las personas que son altos, barbones y morenos son infieles, no. Todos los mexicanos son infieles, no todos los mexicanos somos infieles. No hay un perfil para las hombres o mujeres infieles, ¿sí? Como puede ser un doctor, puede ser un albañil, puede ser quien sea, ¿sí? No hay un perfil para una persona que es infiel. Entonces, cuando nosotros pensamos en la infidelidad, pensamos en alguien que traicionó, en alguien que rompió un pacto, alguien que fue desleal, y normalmente pensamos, yo nunca haría eso. Yo nunca le haría eso a mi pareja. No, Dios me libre. No, a mí ni me volteen a ver. Yo nunca le haría eso a mi pareja. Pero no quiero hablar de la infidelidad del matrimonio. No me quiero meter en esos terrenos todavía. No se me asuste, ¿sí? Yo quiero hablar, esto solamente lo estoy usando de introducción, ahorita me van a entender por qué. Pero quiero hablar de algo mucho más serio. Y esto es cuando una iglesia le es infiel a Cristo, ¿sí? Cuando una iglesia le es infiel a Cristo. La Biblia nos muestra algo incómodo, ¿sí? La Biblia nos enseña que podemos tener apariencia de ser las personas más fieles dentro de la iglesia. Podemos tener la apariencia de serle fieles a Cristo, ¿sí? Y aún así seguimos siendo infieles. ¿Sí? Podemos estar en la iglesia, podemos decir que amamos a Jesús y aún así estar siguiendo a otro Jesús. ¿Sí? Escuche esto, muchas veces podemos cometer el error de estar siguiendo a otro Jesús. ¿Usted puede ver cómo se llama mi sermón de este día? Fuerte, alguien dígalo fuerte.
fieles a Jesús, pero a otro Jesús. ¿De qué otro Jesús estás hablando? Bueno, deme chance y le voy a ir diciendo. Como sabemos, pues seguimos en nuestra eterna serie de Corintios, ya casi acabamos, no se desespere, ya estamos por terminar, pero sigue habiendo muchos temas muy interesantes en estas cartas que podemos ir encontrando, así es que vamos a ver qué está pasando ahora con los Corintios para llegar a este punto, ¿sí? Y cuál es el consejo que Pablo da. En este pasaje que no lo voy a leer, se lo voy a explicar rápido y voy a estar leyendo solamente ciertos versículos clave, pero póngame atención en esto que le voy a decir, ¿sí? Para que usted capte el mensaje al que quiero llegar. En este pasaje, Pablo está abriendo su corazón a los corintios, ¿sí? Y les dice que él siente un celo profundo por ellos, ¿sí? Él se siente celoso por la iglesia de los corintios y dice que él ve a esa iglesia como un padre que tiene una hija que va a llevar al altar para que se case, ¿sí? Así como un padre quiere entregar a una hija pura, virgen, casta, sí, pues Pablo, él está diciendo, yo los estoy viendo como un padre, y yo quiero que ustedes sean sanos, que ustedes estén limpios, que ustedes sean puros, para así entregarlos a Cristo. ¿Sí? Fíjese, esto es interesante. En aquellos años, en aquella época, se dice que uno o un par de personas, un hombre y una mujer, o nomás un hombre, el cual era amigo de los novios que se iban a casar, ¿sí? O amigo del novio y amiga de la novia, no se sabe. Pero para nosotros sería como un wedding planner. Era la función que hacían estos amigos, ¿sí? Si yo me iba a casar, yo buscaba a mi mejor amigo y él era el que me iba a planear la fiesta. Él iba a invitar a las personas que querían que estuviera ahí, él se iba a encargar del banquete, él se iba a encargar de la decoración, pero ellos tenían una tarea mucho más importante que era cuidar a los novios, ¿sí? Porque antes de que se casaran, los novios los tenían que separar y tenían que estar separados. No se podían juntar, entonces tenían que mandar al amiguito, ve y dile que le extraño, y ve y dile que así, así, y ahí anda aquel mandando mensajes, ¿no? Pero su tarea más importante era cuidar que la novia no se relacionara íntimamente con alguien más y que el novio no se relacionara íntimamente con alguien más, hasta que llegara el día del casorio. ¿Sí? Entonces esta era la función de esta persona, de este amigo que cuidaba a los novios. Entonces Pablo está haciendo este ejemplo, porque era muy común en aquellos tiempos, está dando este ejemplo para que la iglesia lo entienda mejor, ¿sí? Él en otras palabras está diciendo, yo soy el amigo de Cristo, entonces yo estoy cuidándolos a ustedes, que son la iglesia, que es la novia de Cristo, ¿sí? Que le sean fieles a Cristo, que sean una iglesia pura, que sean una iglesia sin mancha, que sean una iglesia sin arruga, una iglesia fiel a su novio, que es Cristo, ¿sí? Entonces, es más o menos lo que está sucediendo aquí. Pablo tenía temor, menciona aquí en estos versículos, que él tenía temor de, así como el enemigo a través de una serpiente engañó a Eva, ¿sí? Pues ahora el enemigo estuviera trabajando en la mente de los corintios y los desviara de su fiel propósito que Cristo tenía para ellos. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué Pablo da estas palabras? ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia para que Pablo comience a hablar de esta manera? Resulta que a la iglesia de Corinto, ya habíamos dicho esto también antes, pero a la iglesia de Corinto, hermano, estaban llegando unos nuevos maestros, ¿sí? Unos nuevos predicadores, unos nuevos líderes a la iglesia, y estos empezaban a predicar y a enseñar sobre un Cristo distinto, sobre un evangelio distinto, que no era el que Pablo ya les había enseñado. ¿Sí? No era el que Pablo ya había predicado, por eso Pablo está preocupado de lo que está sucediendo en la iglesia. Estos hombres, hermano, eran hombres muy impresionantes, ¿sí? Eran elocuentes, eran influyentes, llamativos. Y en comparación a Pablo, como hablamos la semana pasada, Pablo, él mismo decía que él no era impresionante de hablar. Sí, y Pablo confiesa y dice, yo sé que yo no soy impresionante, yo sé que para ustedes yo estoy bien feo y no me incluyen y me quieren hacer a un lado, pero yo tengo algo que ellos no tienen. Yo tengo el verdadero evangelio. Yo he predicado el evangelio de Cristo, el Cristo que murió por ustedes, el Cristo que murió por mí. Ese es el evangelio correcto que yo estoy predicando, ¿sí? Entonces, finalmente,
Bueno, lo que sucede aquí es que estos maestros o estos falsos maestros se estaban ganando el corazón de la iglesia. ¿Sí? Ellos ya estaban empezando a llevarse muy bien con la iglesia era como que, nos gusta este predicador, nos gusta aquí, nos gusta allá, sí, ya Pablo, ya háganlo por un lado, ya está obsoleto. Estos nuevos también, resulta que estos nuevos no estaban enseñando lo correcto, y esta era la preocupación de Pablo, pero finalmente Pablo revela la realidad, ¿sí? Estos hombres no eran verdaderos siervos de Dios. Estos hombres eran falsos apóstoles, eran obreros engañosos que así como Satanás, dice la Biblia, que se viste como un ángel de luz, bueno, pues estos falsos apóstoles también se estaban disfrazando como unos ministros de justicia. Sí, ellos se estaban presentando como el ministro fiel de Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo? Otro que les voy a presentar. Ustedes no se apuren del Cristo de Pablo. Yo vengo a hablarles de un Cristo nuevo. ¿Sí? Entonces, aquí está lo más peligroso. Aquí es donde cae el peligro, porque la iglesia pensaba que estaba siguiendo a Jesús. Ellos creían que estaban siguiendo a Jesús, pero en realidad se estaban acostumbrando pues al otro Jesús, al otro que le estaban presentando estos falsos maestros. Entonces la esposa de Cristo, la iglesia, estaba en un adulterio espiritual. ¿Sí? La iglesia estaba atravesando por un adulterio espiritual. Entonces básicamente es de lo que quiero hablar en esta tarde. ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Por qué razones, ya habiendo escuchado este contexto de lo que está pasando en la iglesia, por qué razones la iglesia cae en adulterio espiritual? ¿Sí? ¿Qué nos hace caer como iglesia en adulterio espiritual? El día de hoy la iglesia cae en adulterio espiritual. El día de hoy la iglesia está sumergida en adulterio espiritual. Entonces, ¿qué lo hace caer? ¿Qué es lo que hace caer a la iglesia en adulterio espiritual? Voy a hablar 3 puntos claves y quiero que sean muy, muy concisos y muy fieles a la palabra y escuche con mucha atención, por favor. El primero de ellos es por tolerancia. ¿Sí? Por tolerancia la iglesia es capaz de caer en el adulterio espiritual. Fíjese lo que dice Pablo en esta carta del capítulo 11, versículo 4. Dice, ustedes toleran sin quejarse a los que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que les hemos anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron y también están dispuestos a recibir una buena noticia de salvación distinta a la que nosotros les enseñamos. Pablo los está confrontando directamente y les está diciendo, ¿qué está pasando con ustedes? Abran los ojos, ustedes están tolerando, ustedes están aceptando, ustedes están abrazando a estas nuevas ideas, estas nuevas enseñanzas que no tienen que ver absolutamente nada con el Cristo resucitado, pero ustedes lo están aceptando. ¿Sí? Le dice Pablo en otra versión, no hay queja de parte suya. No se quejan de eso, ¿sí? Hacia este tipo de líderes. Entonces, ellos eran tolerantes con las prácticas de ellos y con las enseñanzas, ¿sí? Les importaban, los atendían, los cuidaban, ¿sí? No es lo mismo. Tú puedes escuchar algo, tú puedes estar escuchando a alguien incluso sin estar de acuerdo con él, ¿cierto? ¿Sí? Muchas veces nosotros prendemos las noticias y comenzamos a ver a políticos hablar y todo, y yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, lo que está diciendo, pero lo estoy oyendo. Y bueno, ok. Pero escucharlo y aceptarlo es totalmente distinto. Ahí cambia la cosa, ¿sí? Estás dándole un lugar en tu fe. Estás dándole un lugar en tu vida, en tu convicción. Y era lo que estaba sucediendo en la iglesia en este punto. ¿Sí? No era nomás que lo escucharan, ellos lo estaban aceptando. Ellos se acaban de servicio y véngase a comer, venga a la casa, vamos a comer. Y ahí andaban para arriba y para abajo. Y qué bonito predicó hoy el hermano. ¿Sí? Ya no nomás que lo estaban escuchando, ahora lo estaban aceptando, lo estaban abrazando. ¿Sí? Lo estaban justificando o tolerando sus enseñanzas. Entonces, el problema mayor en todo esto era que estos falsos maestros estaban predicándoles un evangelio y un Cristo totalmente distinto, como decíamos ahorita, y estos pues no se habían dado cuenta de eso. Los corintios no se estaban dando cuenta que era un Jesús distinto. Los corintios no se estaban dando cuenta que era un evangelio totalmente distinto a los que ellos ya habían escuchado. Pero mire, hoy en día
todo lo que entra a la iglesia, perdón, no todo lo que entra a la iglesia se presenta como un error. ¿Sí? No todo lo que entra a la iglesia se presenta como un error. Muchas veces, muchas cosas a la iglesia entran disfrazadas de amor. Muchas veces dentro de la iglesia las cosas, las ideas del mundo entran disfrazadas de inclusión, de progreso, entran disfrazadas de relevancia. Pero muchas veces no detectamos, no nos damos cuenta que lo que está entrando a la iglesia es maligno, no es para nosotros, no es para el pueblo de Dios. Y poco a poco comenzamos a tolerarlas sin darnos cuenta. ¿Sí? Comenzamos a tolerar ciertas enseñanzas, ciertas ideas, ciertas incluso doctrinas, ¿sí? Ay, está bien, está bonito, me hizo llorar. Está bien, habló de Dios, está bien. Bueno, pues es la manera en la que se van a disfrazar para engañarnos. Entonces, estamos comenzando, hermano, a tolerar una idea de amor que afirma todo. Abra bien sus ojos, vea bien a su alrededor y la iglesia está atravesando por un proceso, por un momento en el que estamos comenzando a tolerar una idea del amor que afirma todo, ¿sí? Todo lo afirma, pero no transforma nada. No transforma nada el corazón del creyente. Un amor que no confronta el pecado, que no llama al arrepentimiento, que no apunta a la santidad. Bueno, pues suena compasivo, suena muy bonito, pero en realidad está desconectado del carácter de Cristo. La iglesia hoy en día está atravesando por esto. También se ha normalizado una cultura donde la verdad es relativa. El miércoles hablamos un poco de esto. Piensa lo que quieras, cree lo que quieras. Mientras tú creas o sientas que estás haciendo el bien, con eso no pasa nada. ¿Sí? Y la iglesia es como que, ok, suena bien, véngase, vamos a aceptarlo, sí, lo abrazamos. Pero ¿qué dice la Biblia? Es totalmente distinto a lo que dice la Biblia. ¿Sí? Estas enseñanzas nos mueven a que definamos nuestra propia verdad. Nos mueven a que hagamos nuestra propia moral y nuestra propia identidad, y sin darnos cuenta esa mentalidad entra a la iglesia, ¿sí? Y empezamos a suavizar lo que la Biblia llama pecado para no incomodar a nadie. ¿Se ha fijado usted esto? Ahorita la iglesia global, no estoy hablando del camino, pero la iglesia global, ¿sí? Es justamente lo que está sucediendo en nuestras puertas. Pero ¿en qué momento entró? ¿En qué momento lo abrazamos? ¿En qué momento lo toleramos? No tenemos idea. ¿Sí? Entonces estamos teniendo versiones de Jesús que se adaptan a nuestras preferencias. ¿Sí? Ay, pues es que a mí el Jesús que me predican cada domingo me incomoda. El Jesús que me predican cada domingo, no es que en esa iglesia son muy exigentes. No es que en esa iglesia hablan muy duro, hablan muy fuerte. No, yo mejor me voy a esta iglesia que ni me pelan, ni saben que voy. Y yo me siento a gusto ahí. Yo ahí estoy tranquilo. Entonces estamos comenzando a hacer un Jesús a nuestra manera, como nos sentamos cómodos, como nos sentamos tranquilos, ¿sí? Entonces hemos comenzado a aceptar una espiritualidad sin compromiso. Entonces todo esto está dentro de la iglesia, disfrazado entre nosotros, y nosotros estamos a gusto abrazando todo eso. Estamos bien con eso. ¿Quién se para? ¿Quién se decide a decir, hey, esto es antibíblico, esto está en contra de Cristo? Quien decida hacerlo lo aplastan, ¿sí? Entonces, quizá una de las cosas más peligrosas en las que hemos empezado a tolerar es el pecado, ¿sí? En nuestras propias vidas. No tenemos que irnos a otras congregaciones, no tenemos que pensar en otras iglesias. Nosotros mismos, muy probablemente, hemos comenzado a tolerar el pecado en nuestra vida, justificándolo, minimizándolo. No pasa nada, es una mentirita piadosa. ¿Sí? Lo justificamos, lo toleramos, lo minimizamos o lo comparamos con otros. Ay, este peca peor, hace cosas peores y nadie le dice nada. ¿Yo qué? ¿Sí? Esto sucede. Entonces ya no lo vemos como una gravedad delante de Dios. Entonces es tanta, hermano, la presión del mundo de que normalicemos estas nuevas ideas, que ya estamos siendo parte de las iglesias tolerantes. Ya estamos formando parte de las iglesias de ven como eres, reúnete con nosotros, nadie te va a juzgar, nadie te va a decir nada, te vamos a abrazar, te queremos, te amamos. ¿Y el pecado? ¿Y la salvación? ¿Y la santidad? ¿Dónde quedan?
¿Sí? Entonces, a nosotros, hermano, no debe importarnos lo que el mundo está haciendo. Mejor aún, ¿qué es lo que la iglesia está empezando a permitir? ¿Cuáles son esas cosas que la iglesia está comenzando a tolerar? Así como al inicio ponía yo el ejemplo de que una persona en una pareja que es infiel, ¿sí? Pues no va a ser de inmediato, no va a ser una decisión que va a tomar arrebatadamente, es algo que va a empezar poco a poco. Permisiones, tolerancias, voy a permitir que juguetear con esta compañera del trabajo, no pasa nada. Voy a permitir que me regale un chocolate, que me invite un chesco en la hora del lunch, está bien, no pasa nada. Bueno, pues esas cositas, poquito a poquito, esa tolerancia, esos permisos, van a ir acarreando un grave error hasta que esta persona, pues bueno, caiga en el adulterio. Entonces así es la iglesia. La iglesia comienza a darse ciertos permisos, comienza a tolerar cosas pequeñas y poco a poco no se va a dar cuenta cuando ya tiene los pies bien embarrados. ¿Sí? Entonces, me ponía a pensar, no sé cuántos de ustedes han escuchado una canción que dice, he decidido seguir a Cristo. ¿Se lo saben? He decidido seguir a Cristo. Y luego, ¿qué dice? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. ¿Sí? No vuelvo atrás. Mira, ven, Víctor, porfa. Ven, corre, ven. Ven, vamos a cantar. Víctor siempre fue mi compa, de parranda, andábamos de fiesta y lo que sea, ¿sí? Pero yo he decidido seguir a Cristo. Y yo no quiero volver para atrás. Y yo ya no quiero volver a mis antiguas prácticas. Entonces, si yo quiero seguir a Cristo, yo necesito centrar mi mirada en Él. Hay una versión de esta misma canción que dice, la cruz delante, ¿y luego qué? El mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, ¿sí? Entonces, si yo voy en dirección a la cruz, Víctor, háblame para que vaya contigo. No, yo no regreso, háblame, invítame en Él, yo no. La cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, ¿sí? Pero si yo empiezo a darle oído, si yo empiezo a hacerle caso, bueno, es una coca, no pasa nada. ¿Qué estoy haciendo con la cruz? ¿Qué voy haciendo con la cruz? A un lado. Va a llegar un momento en el que del rechazo, vámonos. Vamos al gimnasio. No, al gimnasio no. ¿Se entiende más o menos? Gracias. ¿Se entiende más o menos lo que es? Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No quiero volver atrás. Yo he dejado al mundo atrás. Pero llega el momento en el que las palabras nos convencen tanto, comenzamos a tolerar las invitaciones, comenzamos a tolerar las amistades, comenzamos a tolerar ciertas prácticas que nunca nos damos cuenta cuando la cruz atrás, el mundo adelante. Y en ese momento comenzamos a serle infieles a Cristo. Caemos en ese adulterio espiritual. La infidelidad espiritual, hermano, comienza cuando dejamos de resistir lo incorrecto y empezamos a convivir con ello. Ahí es donde cae la infidelidad espiritual. Cuando dejo de, ya no me están molestando. Bueno, pues sí, vamos. Ahí es donde cae la infidelidad espiritual. ¿Queda claro? Pasemos al siguiente. ¿Por qué otra razón la iglesia cae en un adulterio espiritual? Bueno, creo yo que por fascinación. Por fascinación. Escuche lo que dice versículo 5 y versículo 6. Yo creo que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Sí, Pablo era graciosito. Se aventaba sus chistecitos también ahí en las cartas. Era muy sarcástico también en su forma de hablar. Entonces, dice, yo creo que en nada soy inferior a esos superapóstoles que han venido a ustedes. Quizá no tenga gran habilidad para hablar, pero no me falta conocimiento y eso se los hemos demostrado claramente en todas las formas posibles. ¿Sí? Entonces, fíjese, esto es interesante, ponga atención en esto. En la cultura griega, ¿sí? En aquellos tiempos, especialmente en Corinto, como ya lo hemos dicho, Corinto era una ciudad super top, ¿sí? Era
un Los Ángeles, un New York, algo así. Entonces era una ciudad muy, muy, muy acá. Entonces era muy importante en ese tiempo las personas o los oradores profesionales, ¿sí? Recuerde usted que de Grecia vienen todos los filósofos, los pensadores, los oradores. Entonces era algo muy relevante en ese tiempo, ¿sí? Había oradores. Cuando hablas de oradores, no son personas que oran, no son personas que hablan, ¿sí? Yo ahorita estoy siendo un orador, estoy hablando, estoy practicando la oratoria. Entonces en aquel tiempo había oradores profesionales y eran altamente valorados, muy, muy valorados. Eran expertos en hablar con elocuencia, eran expertos en persuadir, en debatir, y eso les daba mucho prestigio, mucha influencia, mucho reconocimiento en la sociedad. Entonces era alguien bien parado en la sociedad, una persona que era profesional al hablar. Entonces, ellos, hermano, fíjese, ellos cobraban, y cobraban mucho. Dependiendo de lo que supieran, era la cantidad de lo que iban a cobrar. Y no estaba mal visto. No era mal visto porque la sociedad decía, este cobra mucho, este es bueno, ¿sí? Este es muy bueno hablando. Entonces, resulta que estos falsos maestros que habían llegado a la iglesia de Corinto eran este tipo de personas. Eran personas que sabían mucho, tenían mucho conocimiento, tenían mucha influencia en la sociedad, ¿sí? Pero cuando llegan a la iglesia, cáiganle con la feria. Sí, si quieren que les predique, páguenme bien. Entonces la iglesia, como tenía, no, hay que darle lo que nos pide. Vean cómo nos habla. Vean la profesionalidad con la que se expresa. No, vale la pena que demos una buena ofrenda para este hombre. Oigan, y Pablo, Pablo ni nos cobra. Pablo viene y, no, a mí no me den ofrenda. Pues chafa su predicación. Es mala su predicación. Por eso no cobra. Por eso no se atreve a cobrar, porque él sabe que no puede competir con estos. ¿Sí? Pero Pablo, si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que Pablo dice, yo no les estoy pidiendo ninguna ofrenda a ustedes para no hacerlos tropezar, porque yo sé que ustedes se fijan mucho en el dinero, ustedes son bien ambiciosos, ustedes son bien acá, y yo no quiero meterme en problemas económicos. Yo por eso permito que la iglesia de Macedonia sostenga mi ministerio. ¿Y se acuerda que hace unas semanas estábamos hablando de la iglesia de Macedonia? ¿Cómo era la iglesia de Macedonia? ¿Era qué? Dadores, pero ¿eran qué? Eran muy pobres. Era una iglesia que batallaba mucho económicamente. Y Pablo prefería decir, yo prefiero que me sostenga aquella iglesia generosa, con lo poquito que puedan dar, que esta iglesia rica, esta iglesia que tiene mucho dinero, pero que me lo van a estar echando en cara, que me lo van a estar reclamando. Yo por eso no les cobro, yo por eso no me meto en ese tema. Pero ellos era como, si este no nos cobra es porque su predicación es mala. ¿Sí? Entonces, todo esto ellos estaban fascinados con los oradores. Ellos estaban encantados de la manera en que estos les predicaban y les enseñaban, y entre ellos más caro cobraran, bueno, pues más importante parecían para ellos. ¿Sí? Por eso, cuando estos falsos maestros llegaron con ese estilo, pues la iglesia quedó boca abierta, fascinada. ¿Viste cuánto cobró? Ellos estaban encantados, encajaba perfectamente con la cultura que ellos admiraban. Perfectamente encajaban. Entonces, en contraste con esto, pues bueno, Pablo decidió no hacerlo así. ¿Sí? Él no cobraba por predicarles, no porque no tuviera derecho, sino porque no quería que el evangelio se confundiera con un negocio o con un espectáculo. Él prefirió la fidelidad al mensaje. Porque también póngase a pensar, si la iglesia de Corinto decía, bueno, si le vamos a dar una feriezota a este predicador, a este orador, ok, te estamos dando una feria, pero no quiero que hables de esto, ¿sí? No nos toques este tema aquí en la iglesia. Hey, te estamos pagando, tienes que hacer lo que nosotros te digamos. Entonces Pablo dijo, pórtense. No, yo prefiero ser fiel a la palabra, yo prefiero ser fiel al evangelio verdadero, y no andar dándoles a tole con el dedo por dinero. Aparte de que todo esto, de que estaban menospreciando a Pablo, como decíamos la semana pasada, sí, que por feo, que por chaparro, que por calvo, por lo que quieran, sí, pero lo estaban menospreciando al pobre Pablo. Entonces el evangelio contrario tenía que ver con lo visiblemente atractivo. El evangelio que ellos predicaban tenía que ver, pues, con lo que se veía bien, sí, con lo cool, con lo atractivo. Este evangelio tenía que ver con la conformidad, con el estar a gustos, con el no estar inquietos y molestos. Tenía que ver con la crítica,
Sí, porque ellos se paraban en el púlpito y empezaban a enseñar. Y al primero que le echaban, ¿a quién era? A Pablo. Pablo y esto, y Pablo aquello, y Pablo aquí. Y Pablo no cobra, es bien malo su mensaje. Entonces, el evangelio que ellos estaban predicando estaba basado en lo atractivo, en lo vistoso, en la crítica, ¿sí? En la conformidad, en la superioridad. Nosotros somos mucho mejores porque nosotros cobramos bien. Este era el evangelio que ellos estaban predicando. ¿Pero qué cree? Es algo muy similar al día de hoy. Ese mensaje que se predicaba hace miles de años en Corinto, allá por Grecia, es el mismo mensaje que está ocurriendo hoy en día, donde se pare. Está pasando exactamente lo mismo. Hoy en día, hermano, tenemos acceso a cualquier persona a través de redes sociales, ¿sí? Predicadores, iglesias, podcasts, oraciones, de tantas y tantas cosas nosotros accedemos fácilmente, ¿sí? Y no está mal. No está mal decir, es que a mí me gusta cómo ministra esta persona. Es que a mí me gusta cómo canta, cómo enseña. No está mal. En verdad no está mal. Yo también tengo personas que me gusta ver ahí de pronto en YouTube y escuchar una buena prédica, escuchar un buen podcast, un programa. Me gusta y eso no está mal. Y puede usted seguirlo de vez en cuando, no pasa nada. Y que de pronto, es que viene a Chicago, pues allá abran la puerta, por favor. Que viene alguien a Chicago, un predicador, bueno, pues a ver, vamos a ver, ok, está bien, pero no deje de venir aquí primero. Es un anuncio nomás. Y está bien. El problema, escúcheme bien, el problema comienza cuando comenzamos a fascinarnos con estas personas, como lo hizo Corinto. ¿Sí? Ellos ya estaban fascinados con la nueva enseñanza, ellos ya estaban fascinados con los nuevos Freddy de Anda. Sí, ellos ya estaban encantados. Ya lo traigo de bajada ese Freddy. El problema comienza ahí, cuando comenzamos a fascinarnos con estas personas, ¿sí? No es lo mismo sentirnos atraídos a sentirnos fascinados, ¿va? No es lo mismo sentirse atraído. La fascinación es cuando algo deja de ser solamente agradable y empieza a capturar mi atención, mis deseos y mi criterio. Ahí ya cambia la cosa. Ya no solo lo disfrutas, ahora lo necesitas, lo buscas, lo priorizas. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Fíjese, en esta semana, en una reunión, el pastor Kid decía esto y me llamaba la atención. Decía, encontraremos en redes sociales predicadores o motivadores que hablan cosas que suenan más interesantes que lo que dice el pastor en la iglesia. Y sí, yo sé que usted va a encontrar y que este sí es buen predicador, no el chavillo que tenemos ahí en la iglesia. Y ok, es claro, todo mundo tiene a alguien que lo supere, ¿sí? Y es muy fácil dejarse llevar por este sí sabe, este las trae, este sí puede. ¿Sí me explico? Es fácil y puede hacerlo, nomás cuídese de no fascinarse. Porque al momento que usted se fascine con un predicador, usted va a empezar a seguir tanto sus enseñanzas que cuando venga a casa a alimentarse va a decir, no, en YouTube no dijeron eso. El pastor tal no dijo eso, no. Y ahora prefieren sacar predicaciones del pastor que sacar la Biblia para defender su fe. ¿Se ha topado con estas personas? ¿Se ha topado usted? Que llega la persona y es que yo creo que así no, Señor. El predicador tal dice que así, pero ¿qué dice la Biblia? Le apuesto a que ni un versículo se saben. Están fascinados con la palabra, con los predicadores, perdón. Entonces, le pregunto yo como un ejemplo, ¿cómo se sentiría una madre que busca darle lo mejor a sus hijos y se esfuerza por pensar y decir, ¿qué les preparo de comer hoy a mis hijos? Yo sé que les gusta esto, voy a hacer esto, y voy a ir a la tienda, pierde su tiempo yendo a la tienda, llegando a su casa, lavando verduras, limpiando, picando, guisando, que aceite, que agua, que tanto trabajo, le sirve la mesa a sus hijos, a su esposo, llegan los hijos y le dicen, vamos a ir a comer mejor acá al restaurante, porque tu comida... No, es mejor la comida del restaurante que la que tú no sirves. Y ellos están fascinados con el restaurante, con la comida del restaurante. ¿Cómo se sentiría esa madre? ¿Cómo se sentiría usted, mamá? No vuelve a cocinar. Entonces, cuidémonos de la fascinación.
Cuidémonos de la fascinación porque esto fácilmente nos puede llevar a un adulterio espiritual. El problema en Corinto, hermano, no era que escucharan buenos oradores. Eso no era el problema. El problema es que se fascinaron tanto con ellos que dejaron de discernir si lo que escuchaban era verdad. Ellos ya no se estaban fijando si era cierto o no era cierto lo que estaban enseñando, ¿sí? Así como, vamos de nuevo, una persona que es infiel en una pareja, pues ellos dejan de apreciar su casa. Dejan de apreciar lo que en su casa se les ofrece. Ya les tiene muy poca importancia por lo que está sucediendo dentro de su casa, que ellos mejor prefieren ir a buscar algo que sí los satisfaga, algo que sí los llene, algo que creen que sí se merecen, ¿sí? Y se van y se fascinan con alguien más, hasta que caen al lodo otra vez. Entonces hay un peligro en todo esto porque adoramos más al mensajero que al mensaje. Adoramos más al mensajero que al mensaje. Está bien, le digo, está bien si usted tiene buenos predicadores que a usted le gusta escuchar, hágalo. Pero discierna correctamente qué es lo que usted está oyendo. Porque no todo el que se presente en un video con una Biblia abierta lo va a guiar correctamente. Hay personas, yo se lo he dicho, que lo pueden desviar así lo pueden desviar de su fe con la Biblia. Con la Biblia. Hay muchas personas que van tocando puerta por puerta y ellos te sacan la Biblia. Y mire, aquí dice y tú lo estás leyendo y si es cierto, él lo enseñó con la Biblia. Entonces usted tiene que discernir muy bien qué es lo que está alimentando, con qué está alimentando a su fe en casa, ¿sí? Entonces caemos en fascinación, nublando nuestra vista y nuestros oídos al mensaje real, que es el evangelio que cambia y transforma vidas, pero que nos forma a la imagen de Cristo. ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí? Tercer y último punto. ¿Por qué razón la iglesia cae en adulterio espiritual? Bueno, pues también por falta de intimidad. ¿Sí? Por falta de intimidad, la iglesia puede caer en un adulterio espiritual. Voy a volver a leer el versículo 4. Dice: ustedes toleran sin quejarse a los que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que les hemos anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron y también están dispuestos a recibir una buena noticia de salvación distinta a la que nosotros les enseñamos. Entonces Pablo, hermano, se dio cuenta que los corintios estaban prestando mucha atención al nuevo mensaje que estos falsos maestros estaban presentando, que era Jesús y evangelios totalmente distintos, pero ellos no se habían dado cuenta. La iglesia no se había dado cuenta que estaban escuchando un mensaje totalmente distinto. La iglesia no estaba enterada de que ya les habían lavado el coco. No se habían dado cuenta. Y esto me hizo pensar en algunas cosas, en algunas preguntas. ¿De qué manera presentaron a ese Jesús? ¿De qué manera presentarían a Jesús para que ellos se asombraran tanto? ¿Qué tipo de oradores o pensantes eran? ¿Cuál era su táctica? ¿De qué manera hablaban? ¿Cómo era su tono de voz para que la gente cayera rendida así? ¿A qué necesidad apelaron estos maestros? ¿Cuál era la necesidad de la iglesia por la cual ellos llegaron y dijeron, aquí está la oportunidad? ¿Cuál era esa necesidad? En realidad, creo que no deberíamos buscar respuestas en los maestros. La respuesta nos la dan los mismos corintios. ¿Sabe cuál es la respuesta? Ellos no conocían a Jesús en totalidad. Ellos en realidad no conocían a Jesús en totalidad. ¿Cómo puedes confundir algo que ya conoces? Pregúntese, ¿cómo puedo yo confundir algo que ya conozco? ¿Cómo puedo darle la espalda a alguien que sabes que siempre ha estado conmigo? Ahora, yo leí en un comentario y decía, si estos falsos maestros estaban predicando a un Jesús diferente, bueno, pues entonces en este Jesús nos salvaba. Porque únicamente Cristo es el que salva. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, por Cristo. Entonces, si este era otro Cristo, este Cristo nos salvaba. Este es el único que salva. ¿Sí?
Entonces, ¿qué les atraía de ese Jesús si no era la salvación? ¿Qué nos atrajo a nosotros a Cristo? La salvación de nuestra alma, la resolución de nuestros conflictos, el buscar una respuesta, el buscar una paz, y encontramos la salvación de Cristo. Eso es lo que nos atrajo a Él. Pero este Cristo, ¿qué les atraía a la iglesia? ¿Qué había en Él que les atrajera a ellos? ¿Sí? El evangelio contrario, hermano, tenía que ver con lo visiblemente atractivo, como le decía ahorita, así con la superioridad, con la crítica. Entonces, como al día de hoy todo esto está pasando, el evangelio que hoy se predica no te lleva a conocer a Cristo íntimamente. Hoy en día la iglesia se está predicando un evangelio que no nos lleva a intimar con Cristo. ¿Sí? La iglesia de hoy en día no conoce a Cristo. El evangelio de hoy en día, ¿sabe a qué nos incita o a qué los incita? A conocerse a nosotros mismos. Conócete tú mismo. Pero Cristo sabe, Cristo comprende, Él tiene paciencia contigo. Conócete tú mismo. Conoce tu capacidad, conoce tus derechos, conoce tu intelecto, ¿sí? Pero no te dicen que sin Cristo no hay nada. Eso no te lo dicen. No te dicen que el hombre sin Cristo está perdido, que el hombre sin Cristo necesita una salvación. Ellos no te dicen que el hombre sin Cristo no hay restauración para su alma. Entonces llevan una iglesia encaminada a la perdición. No conocen a Cristo. Por eso les es tan fácil darle la espalda cuando viene algo más atractivo, más llamativo. Por eso es fácil, porque no conocemos a Cristo. Mire, si usted cree que el mundo, que las personas o las ideas te ofrecen algo que realmente necesitas, debes saber que tú aún no conoces a Cristo. Si tú crees que el mundo, si tú crees que tu amiga, si tú crees que una señora que lee la mano y que lee cartas, si tú crees que lo que están diciendo en la televisión realmente lo necesitas, pero tú crees que no necesitas a Cristo, bueno, no conoces a Cristo realmente. No has conocido a Cristo realmente, porque el que conoce a Cristo sabe que fuera de Él no necesita nada más. No necesita nada más. Esta semana yo leía este versículo y yo sé que fue el Señor el que me lo trajo a mi vista. Fíjese lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice, ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No viene de Cristo. Todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Entonces, ¿qué andamos haciendo en el mundo buscando algo más? ¿Qué andamos haciendo en el mundo buscando una solución para nuestro problema? Si la Biblia es clara y te dice lo único que necesitas es a Cristo. No necesitas nada más. Mire, una cosa es saber de Jesús y otra muy distinta es conocer a Jesús. Todos saben quién es Jesús. Bueno, no todos. No todos. Porque aunque mal no es, pero si tú en la calle preguntas, ¿sabes quién es Jesús? Es Diosito. Pues sí, pero a ver, explícame. No te van a explicar. Todo el mundo tiene la idea de que conoce a Jesús, de que sabe quién es Jesús, perdón. Pero otra muy distinta es conocer a Jesús. ¿Sí? Y el saber es información, pero el conocer es una relación, es una experiencia, es una cercanía con su presencia. Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. La iglesia de Corinto no carecía de información, de hecho. Ellos bíblicamente estaban avanzados. Ellos conocían la palabra, no carecían de información. ¿Sabe de qué carecía? De intimidad con Dios, de pasar tiempo con Dios, de leer más su Biblia, de hincarse a orar, de hincarse a buscar la presencia de Dios. Eso es lo que les faltaba a la iglesia de Corinto. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho, hermano, lea su Biblia, ¿sí? Porque en la Biblia usted va a aprender, el Señor va a hablar a su vida y usted va a saber dominar su Biblia para que el día que quieran venir a lavarle el coco, usted sepa de que
Este no está hablando cosa buena. Porque lo que le decía ahorita, muchas veces van a venir en nombre de Dios, con la Biblia abierta, y te van a querer engañar. Y tiene que estar uno listo con el arma. Cuando no tienes una intimidad con Cristo, hermano, pierdes discernimiento. ¿Sí? Todos los hijos de Dios. Este es un don que tenemos que poner en práctica. No es un don que se le da a cualquiera, no, se le da a todos. Todos tenemos el don del discernimiento. Y el discernimiento no es para andar sacando demonios ni para andar detectando espíritus aquí, que no, ese no es el discernimiento. El discernimiento es saber escuchar la voz del Espíritu. Hay un autor que me gusta mucho y que dice, el discernimiento es escuchar el tambor de Dios. Que en medio del ruido de este mundo, en medio de todo el desastre que tenemos en nuestra cabeza, nosotros alcancemos a escuchar el tambor de Dios y agarrar el ritmo. Ok, voy a ir al ritmo de Dios y en ese ritmo voy a caminar. Ese es el discernimiento. Pero si yo no paso tiempo con Dios, ¿cuándo voy a aprender a escuchar sus tamborazos? Si yo no paso tiempo con Dios, ¿cómo voy a detectar cuál es la voz de Dios? ¿Cómo la voy a conocer? Esto no sucede así nomás de la noche a la mañana. Dios me habló, pues, ¿te asegura que te habló? Sí. ¿Cuánto tiempo pasas orando? No, yo oro una vez por semana. No creo que haya sido Dios. ¿Quién sabe quién te habló? Pero no, Dios no. Si personas que pasan años hablando con Dios y años Dios dura en silencio, no dice nada. ¿Cómo puede venir alguien de la noche a la mañana a decir, Dios me dijo, Dios me mostró y así? No. Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes cómo es la mayoría de las veces en las que el Señor va a hablar? A través de su palabra. No necesitamos sueños, no necesitamos revelaciones, no necesitamos visiones, no necesitamos que un profeta de República Dominicana venga y nos diga, no. Aquí Dios nos tiene mucho que decir, demasiado. ¿Sí? Entonces, muchas veces todo va a parecer bueno, todo va a parecer bíblico, todo va a parecer de Dios, pero no siempre va a ser así. Esta mañana que estaba terminando mi sermón me acordé que hace muchos años, ya voy a acabar, perdón, ya no iba a decir eso. Hace muchos años una iglesia me invitaba a mí a tocar en la alabanza, la batería, porque no tenían baterista. Y muy seguido hacían reuniones, hacían que alianzas y congresos, y que aquí, que allá. Y pues siempre, ¿puedes venir a tocar? Sí, ahí les caigo. Y yo iba y tocaba ahí con ellos. Y fue un día entre semana, como un jueves o un viernes, me acuerdo que llevaron a un predicador así altote, moreno, con una vocesota bien fuerte y así como que bien imponente ese hombre, y muy así, muy duro, y lo ordenaba y apuntaba así con el dedo, y tú, y que aquí, que allá. Y pues, caray, toda la gente así que, uy, ¿sí? Y entre más gritara, entre más separara el pecho y entre más sudara, ¡wow! La gente estaba fascinada. Entre más escupiera ese hombre, ¡wow! Todo el mundo estaba fascinado. Y pues yo nomás estaba tocando y era como que, uy, ¿qué está pasando? Porque era un desastre ahí. Y este hombre sudaba mucho y traía un pañito, un vestistal, se limpiaba y se limpiaba y se limpiaba. Yo creo que le hacía así, escurría ya. Pero haga de cuenta, no le estoy mintiendo, no le estoy mintiendo. Pues yo estaba acá, entraba en lo mío, haciendo mi parte, y de pronto, ¡hey! Baterista, ven acá, quiero orar por ti. Y yo, ay, no, yo no. Y yo, uy. Pues ahí voy. Y pues me puse aquí enfrente. ¿Qué creen que hizo? ¿No agarró el pañuelito? Y me lo puso así en la cara aquí. Y empezó a orar. O sea, lo dejó, me lo puso y lo empezó a orar por mí. Oh, o sea, yo no me podía concentrar porque ya estaba morado, que yo no quería respirar, yo no quería ingerir eso que tenía ahí enfrente. Pero cuando hizo eso, yo estaba más chavillo, yo tendría como unos 15 años, más o menos, 15, 16 años. Y cuando hizo, yo no tenía mucho conocimiento de nada. Yo en ese tiempo quería ser doctor y tener 20 novias. Yo no sabía ni qué rollo. Pero yo, cuando hizo eso,
yo pensé, dije, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. O sea, ¿por qué le tengo miedo a este hombre? ¿Por qué siento un choque con él? ¿Por qué hizo esto? Esto no es de Dios. Y yo me acuerdo que yo me quedé ahí serio, yo empecé a orar y le dije, Señor, yo sé que tú no eres, yo sé que no eres tú. Y yo no sé qué va a pasar, pero tú ayúdame. Y no le miento, así empezó con la mano y lo empezó a quererme tirar. Y luego yo, no, nada, a mí no me tiras. Yo vengo a tocar. Y así me presionaba, me aventaba para atrás. Y yo, no. Y no es crítica esto que estoy diciendo para nada, pero a lo que voy es que no me tiró, no me dejé. Se cansó de mí, se fue con alguien más. Entonces yo, ahí está su pañuelito y yo me fui otra vez a tocar, ¿sí? Pero cuando se terminó el servicio, cuando él terminó de ministrar, él dijo, voy a hacer una última cosa. Dijo, traigan el ofrendero, pónganlo ahí. Dijo, y levante la mano todos los que tienen un negocio. Y ahí están. Ok, voy a orar por ustedes. El Señor me dice que va a prosperar su negocio y el Señor me dice que ore por ustedes para que el Señor les siga fructificando y multiplicando sus entradas y que no sé qué, y que aquí y allá. Pero tienes que traer una buena ofrenda. Tienes que creerle a Dios. Y ahí está la gente sacando paz y paz. Yo vi la cara del pastor y estaba el pastor así empaniqueado, el pastor de la iglesia. Y yo así que, pues haz algo, chavo. Quítale el micrófono, tu lugar. Y pues no, de ahí se hizo un desastre en esa, bueno, no un desastre en la iglesia, pero pasaron cosas. Entonces yo pude entender y decir, ok, o sea, él venía en nombre de Dios, él predicó la Biblia ese día, él enseñó cosas buenas, no recuerdo qué enseñó, pero pues en realidad no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se nos presenta con la Biblia es correcto. Uno tiene que tener discernimiento. Y ese discernimiento se va cultivando, se va trabajando. ¿Usted quiere alcanzar a tener este discernimiento? ¿Usted quiere alcanzar a tener la virtud o la bendición de escuchar la voz de Dios y saber descifrar que sí y que no pertenece a Dios? Porque para eso es este don, para detectar que sí y que no. Bueno, métase con Dios. Pase tiempo con Dios, intime con su presencia, intime con la presencia de Dios, hermano. Cuando una persona no tiene intimidad con su pareja, nunca la va a conocer. Cuando una persona no intima, sabemos de lo que hablamos con su pareja, no la va a conocer. Y sabe que fácilmente se va a ir atrás de cualquiera. Cualquiera que le brille los ojos, ahí va. Porque no conoce a su pareja, porque no ha intimado con su pareja, al igual que la iglesia que no conoce a Cristo, fácilmente se va a fascinar con el primer mensaje cool que se les presente. Una iglesia que no intima con Dios, se va a venir a parar un pastor cool, un pastor que se vista chido, que se peine suave, que huela rico, que traiga un camionetón. Sí. Se me ha olvidado decirle, hermano Octavio, ¿qué puedes? El otro me echó tierra con mi carrito, ¿Se acuerdan? Me lo pelució. Pero lo perdono. Está bien. Al rato cuando el Señor me bendiga con una chidota, a ver si es cierto, Se crea, yo no aspiro a tener una camioneta de esas. Pero, ¿mande? Entonces, cuidémonos de esto, hermano. Es necesario que la iglesia pase tiempo con el Señor, que intimemos con Dios. Y yo se lo vuelvo a repetir. No se trata de cada 8 días estar aquí en la iglesia y escucharla. No. Vaya a su casa. Busque la voz de Dios en su casa. Lea su Biblia. Enciérrese a orar. Tómese su tiempo diario de comunión con el Espíritu Santo. Es importante. El día que venga la prueba, el día que venga la situación difícil, usted va a estar fortalecido para enfrentarlo. ¿Sí? Es necesario. Entonces, la intimidad con Cristo, hermano, no se construye con momentos grandes. Se cultiva en lo secreto, en lo diario, en lo constante. Todo esto se logra, esta intimidad con Cristo se logra de esta manera. Amén. Ya estoy por terminar, ahora sí. Pero, escúcheme esto último que lo voy a decir y ya, voy a cerrar. Cuando nosotros, hermano, como cuerpo de Cristo,
cuando toleramos lo incorrecto, cuando nos fascinamos con lo incorrecto, terminamos alejándonos del Cristo verdadero. Y esto es un adulterio espiritual. Nadie de nosotros quisiéramos ser un adúltero. Nadie de nosotros quisiéramos ser infieles. Pero si comenzamos a tolerar lo incorrecto, si nos comenzamos a fascinar por lo incorrecto, bueno, vamos a terminar en una infidelidad, en un adulterio espiritual. Mire, Cristo sigue siendo fiel con nosotros, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestros errores, a pesar de tantas manchas que tenemos. Él sigue siendo fiel con su iglesia. Cristo no ha dejado de amar a su iglesia. Él ha estado presente, pero ¿sabe algo? Él no comparte su lugar. Cristo no comparte su posición. ¿Es Él o es nada? Cristo, el Señor, es celoso con su iglesia. Y aún así nos da chance. Recupérate, vuelve tu mirada, voltea otra vez a la cruz. Sigue adelante. ¿Se acuerda lo que predicamos en Semana Santa? Nuestra vista en la cruz. Vayamos a la cruz. Regresemos a la cruz. Ahí es donde vamos a recordar todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahí es donde vamos a tener un espejo frente a nosotros y nos vamos a ver, nos vamos a analizar y decir, ¿cómo la estoy regando? ¿Hasta qué punto estoy llegando? ¿A quién le pertenece tu corazón? Pregúntate ahí en tu lugar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y concéntrate en el Señor. Escuchamos algo fuerte. Mira, no tienes que dejar de hablar con Jesús para ser infiel. No eres infiel si tú dejas de hablar con Cristo una semana. No eres infiel. Pero basta con acostumbrarte a otro Jesús. Para que tú puedas ser infiel te tienes que acostumbrar a otro Jesús. Seamos honestos, no es que haya demasiados Jesús allá afuera, pero es que escogemos a la versión que más nos conviene. Escogemos al Jesús que mejor se adapta a nuestras necesidades, el Jesús que mejor se adapta a mis peticiones, a lo que yo quiero, a mis aspiraciones, a mis sueños, a mis deseos. El Jesús que no confronta, el Jesús que no exige, el Jesús que no incomoda, el Jesús que se adapta a mi vida y no yo a la suya. Pero ¿sabes? Ese no es el Cristo que murió por nosotros. Ese no es el Cristo que colgó de una cruz derramando su sangre por ti y por mí. ¿A cuál Jesús estás siguiendo? Pregúntate, ¿a cuál Jesús estoy siguiendo? Porque podemos venir cada domingo, podemos levantar nuestras manos y podemos decir que amamos a Jesús con todo con nuestro corazón, pero probablemente estamos siguiendo a otro Jesús. No al Jesús que dio su vida por mí. Por eso te pregunto, ¿a cuál Jesús estás siguiendo? Sin hacer mucho movimiento, sin romper este ambiente, prepara por ahí tu pan, tu copa. Vamos a participar de la comunión. Creo que es un momento muy especial. En este lugar, hermano, no recordamos a un Jesús cómodo. Recordamos al verdadero Cristo. No se desconcentre. Recordamos al Cristo que murió por nosotros. No al que se adaptó a nosotros, sino el que se entregó completamente a nosotros. Antes de que participemos de esta comunión, examine su corazón, así como dice la Biblia. Tómese un tiempo y examine su corazón. Pregúntele al Señor. Señor, ¿hay algo en mi vida que ha empezado a reemplazarte?
No te acostumbres a otro Jesús. Vuelve al verdadero. Vuelve al Cristo verdadero. Al Cristo que sin importar nada, entregó su vida por ti. Vuelve al Cristo verdadero, al que no le importó tu situación. Él decidió entregar su vida por ti. Vuelve al Cristo verdadero, al que a pesar de nuestros errores, Él sigue siendo fiel con nosotros. Vuelve al Cristo verdadero, al que ha prometido volver por su iglesia. Vuelve al Cristo verdadero que estamos esperando. Pero antes de que nos lleve, tenemos que evaluarnos y decir, ¿es esta la iglesia por la que viene Cristo? ¿Es esta la iglesia, esa novia pura, santa, sin mancha, sin arruga? ¿Es esta la iglesia por la que viene Cristo? No te acostumbres a otro Jesús. Vuelve al verdadero. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participe de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Te estamos esperando, Jesús. Estamos esperando tu regreso. Estamos esperando ver cumplida esa promesa que hiciste, Señor, de volver por nosotros. No es al Jesús al que estamos acostumbrados a seguir. Que no eres el Jesús al que venimos a adorar. Que no eres el Jesús al que estamos acostumbrados. Que no eres el Jesús que salva, que no eres el Jesús que va a venir. Perdónanos, Señor, si estamos haciendo lo incorrecto. Perdónanos, Señor, si te hemos dado la espalda por seguir nuestras preferencias. Perdónanos, Señor, perdona a tu iglesia que ha sido tolerante con el pecado. Señor, perdona a tu iglesia que se ha fascinado con los hombres. Perdona a tu iglesia, Señor, que se ha fascinado con el espectáculo y ha dejado de lado el verdadero evangelio. Señor, perdona a tu iglesia que ha decidido no intimar contigo. Señor, perdónanos por serte infieles. Perdónanos, Señor, por haber caído en un adulterio espiritual. Queremos agradarte con nuestra vida. Queremos demostrarte, Señor, que realmente estamos interesados en seguirte a ti, al Cristo verdadero. No queremos acostumbrarnos al Cristo hecho en nuestra cabeza. Yo quiero acostumbrarme, Señor, al Cristo verdadero. Sigue obrando, Señor, en tu iglesia.